Hola, hola mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal La Antorcha Profética. Y hoy estamos contentos una vez más. Para mi persona, ya es sábado 5 de abril del 2019. Perdón, sábado 6 de abril. Para ustedes es viernes 5 de abril. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy, como lo tienen aquí, juicio a los vivos. Escrito está, ¿será que comenzó el juicio en el 2001 o en el 2015 como se está por allí manejando? Bueno, de eso trata el video de hoy, así que no se aparten, estén atentos y pendientes que vamos a estar trabajando esto en aproximadamente 30 minutos. Después de la introducción comenzamos. Muy bien, como tienen allí, el juicio de los vivos, 2001 o 2015. ¿Cuándo ha comenzado el juicio de los vivos? ¿Qué debemos hacer en los tiempos solemnes que vivimos? ¿Sí? Vamos a estudiarlo, su hermano John García en La Antorcha Profética. Vamos a orar. Querido y bondadoso Padre que moras en el alto cielo, damos gracias por la oportunidad que nos das en este momento para poder estudiar tu palabra y este tema tan importante. Suplicamos que tú nos dirijas y nos bendigas. Ponga tu mano sobre mi garganta para que pueda por lo menos compartir esta palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, comenzamos con el tema de hoy, el juicio de los vivos. No sin antes recordar nuestros canales y formas para mantenerse en contacto, preguntas que puedan hacer parte de nuestro grupo, de nuestro gran grupo de WhatsApp, donde hay hermanos de todo el mundo de esta misma fe. Estamos edificándonos unos a otros. Aquí tienen el canal de YouTube para que estén atentos a todos los videos que se montan cada semana. Suscríbanse, activen la campana. Aquí para los grupos de WhatsApp. Y aquí también que tenemos otras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram donde publicamos noticias, eventos y demás cosas que estamos haciendo. Juicio a los vivos. Juicio. ¿De qué se habla? Muchos quizás no entiendan o no crean que los cristianos van a ser juzgados, que no hay un juicio para los cristianos. Bueno, vamos a leer la Biblia. Mateo capítulo 12, versículo 36, dice Jesucristo: yo os digo que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres de ella darán cuenta. ¿Cuándo? El día del juicio. Daremos cuenta de nuestras palabras el día del juicio, porque por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos como condenados. Dios va a castigar a los pecadores, de eso no hay duda. Va a hacer justicia en la tierra, pero primero va a juzgarlo. Primero va a juzgar al mundo antes de castigarlo. Y Jesús nos dice que habrá un día de juicio y allí se va a determinar quién se va a salvar, quién se va a perder o quién se va a ser condenado. ¿Cuándo comienza el juicio? En Apocalipsis 14, versículo 7 nos dice: temed a Dios y dale honra, porque la hora de su juicio ha llegado. El juicio tiene una hora establecida. Esa hora fue o ha sido el 22 de octubre de 1844. Si usted quiere profundizar en ello, vea a Daniel 8:14, otros versículos. Puede pedirnos a nosotros esta información. Ok, voy a tomar aquí una miel para la garganta. Este juicio dice aquí que primero es para los cristianos, porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Condición para vencer en el juicio. Va a haber un juicio, seremos determinados. El juicio comienza por los cristianos. Para determinar quién de los cristianos realmente es un cristiano verdadero, quién es un cristiano falso, y separarlos, ¿no? La condición para vencer en el juicio dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mis padres y delante de sus ángeles. Condición para vencer en el juicio. En el juicio se ve que vamos a hacer, ¿qué se hace en el juicio? La condición para vencer en el juicio es vencer el pecado, vencer las debilidades. ¿Y qué se obtiene?
somos vestidos de vestiduras blancas, el nombre no será borrado sino confirmado y el nombre será confesado en el cielo. Este es mi hijo, este es mi siervo, estos son mis apóstoles, mis escogidos, mis siervos, mis hijos. Los tengo en las manos esculpidas, dirá el Señor Jesucristo. Va a confesar nuestro nombre en el cielo si somos vencedores. Solamente si somos vencedores. Ok, condición, ahora sí. Dice Conflicto de los Siglos, página 475. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado. Noten, punto 1. Arrepentido verdaderamente de su pecado. Y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo. Punto 2. Aceptar con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio. Se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros ¿de dónde? Del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios. Tercer punto. Participar de la justicia de Cristo y que el carácter de Cristo, nuestro carácter de la persona, esté en armonía con la ley de Dios. Entonces, conclusión, dice, sus pecados serán ¿qué? Borrados. Ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Así que son 3 puntos. Arrepentimiento, fe en la sangre de Cristo, participar de la justicia de Cristo, serían 4, y que nuestro carácter esté en armonía con la ley de Dios. 4 puntos fundamentales para vencer en el juicio. Arrepentirnos de todo pecado. Aceptar la sangre de Cristo, fe en la sangre de Cristo como sacrificio expiatorio, como suficiente. Participar de la justicia de Cristo. La justicia de Cristo no es más que el sentir de Cristo, la mente de Cristo, en otras palabras, tener el espíritu de Cristo. Y, por tanto, desarrollar un carácter como el de Cristo. Esa es la condición para vencer en el juicio, no hay otra. ¿Qué pasa? La condición para perder en el juicio, ¿cuál será? Al que haya pecado, dice, contra mí, a este borraré de mi libro. Éxodo 32:33. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los que no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. ¿Cómo? Su nombre será borrado del libro de la vida. La mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. El Señor declaró a Moisés: al que haya pecado contra mí, a este borraré yo de mi libro. El que peque contra Jehová será borrado del libro. Y el profeta Ezequiel dice: si el justo se apartare de su justicia, toda la justicia y cometiere maldad, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Si nos apartamos, todas las cosas buenas que hayamos hecho no serán tomadas en cuenta. El nombre será borrado del libro de la vida cuando hay un pecado. Dice, en caso de que alguien tenga pecados en los libros, pecados de los que no se hayan arrepentido y que no hayan sido perdonados. Hermano, tienes tú todo tu pecado arrepentido, confesado y perdonado. De otra forma, si tienes un pecado allí acariciado, ese pecado será suficiente para que pierdas en el juicio, para que seas determinado condenado, para que seas juzgado como condenado, como que no eres digno de la vida eterna. Ahora, ¿cuánto tiempo? Hay 2 etapas en el juicio. Vamos a primero ver este punto. Primera de Pedro 4:5 dice: los cuales darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Juzgar a los vivos y a los muertos. En el juicio se juzgan 2 grupos, los muertos y los que están en vida. Ambos grupos deben alcanzar la norma antes de que finalice su tiempo de gracia. Para los muertos, su tiempo de gracia es la duración de la vida. El tiempo que yo tenga para vivir. Y si yo me muero antes del juicio de los vivos, bueno, todo el tiempo que yo viví antes de morir fue el tiempo que tuve para prepararme. Pero para los que están vivos, a los que son juzgados en vida, solo disponen del tiempo que queda antes que tome lugar el juicio a los vivos. ¿Y cuándo será esto? En la lámina dice, Apocalipsis 3:3, tiempo para el juicio de los vivos.
Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. ¿Qué nos dice este versículo? Nos dice que si no velamos, no sabremos. Jesús en este caso vendría como ladrón para aquel que no esté velando. Y cuando Jesús viene como ladrón, bueno, significa que algo no es bueno, significa que Jesús viene sin avisar. Pero si estamos velando, dice, sabremos a qué hora vendrá a nosotros. Si estamos velando, sabremos la hora en la que vendrá a nosotros. Venir a nosotros no es la segunda venida, porque con la segunda venida Cristo viene para todo el mundo, de forma pública y notoria. Pero cuando dice vendré sobre ti, no es la segunda venida, sino es una venida personal y representa que ha llegado, nuestro nombre ha llegado al juicio. Aquí tenemos una lámina que pretende pues ejemplificar un poco lo que es todos los eventos en su sucesión. El juicio investigador comenzó en 1844, aquí lo tenemos, y terminará cuando termine el fin de la gracia, el fin del tiempo de gracia. Lo que tenemos en azul representa el castigo, las 7 plagas postreras que vendrán justamente cuando se acabe la gracia, que está en Apocalipsis 15 y 16. Y luego, en la segunda venida de Cristo, que es Apocalipsis 19, se ocurre la primera resurrección y comienzan los 1000 años en los cuales Satanás estará atado aquí en la tierra. Al final de los 1000 años viene una segunda resurrección, la resurrección de los impíos, y entonces los impíos se unen con el diablo en la última batalla del Armagedón para conquistar la ciudad santa. En ese momento desciende de Dios fuego del cielo, los consume, y ese mismo fuego que consume a los impíos purifica la tierra y hace de la tierra cielos nuevos y tierra nueva. Eso a grandes rasgos lo que son los eventos venideros. Pero el juicio investigador se compone de 2 etapas: juicio a los muertos, juicio a los vivos. ¿Qué marca el inicio del juicio de los vivos? En el juicio de los vivos, si nosotros estamos por aquí y vamos a ser juzgados en la vida, el tiempo que desde ahorita hasta que comience el juicio de los vivos es el tiempo que nos queda para prepararnos. Un juicio es el borramiento de los pecados o de los nombres y el vestir la justicia. Dice Hechos 3:19. Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. ¿Qué es juicio? Juicio es borrar los pecados, o juicio es borrar el nombre. El juicio es borrar los pecados y vestir a la persona que se le borran los pecados, vestirla de justicia. En el texto que acabamos de leer, se nos dice que eso de borrar los pecados sucedería cuando vengan los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Esos refrigerios de la presencia del Señor es la lluvia tardía del Espíritu de Jesús. Será lo que marque la cercanía del juicio a los vivos, mis hermanos. Así que ya estamos viendo que el juicio de los vivos no ha comenzado ni en el 2001 ni en el 2015, sino que va a comenzar poco después de la lluvia tardía. Otro evento que marca el inicio del juicio de los vivos está en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, y nos dice: cuando abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les fueron dadas ¿qué? Sendas ropas blancas. Se les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completasen sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces este versículo tiene doble aplicación. Es una profecía que nos habla de un clamor, que nos habla de, a respuesta a ese clamor, son justificados, son vestidos de ropas blancas, y se les dice: espérense que sus hermanos se completen. En su aplicación histórica, como tenemos aquí, se refiere a los mártires de la Edad Media. Pero en su aplicación escatológica, en su segunda aplicación, se refiere al clamor que ascenderá a Dios cuando se promulgue la ley dominical. Fíjese que hasta cuándo claman a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta? Se le dieron ropas blancas.
es lo que dice Apocalipsis 3:5. Al que venciere lo vestiré de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, aquí está el cumplimiento a esa promesa. Estos vencieron, sus nombres no son borrados, sino que son vestidos de ropas blancas, o sea, son justificados, son declarados justos. Acuérdense que la ropa son la justicia de los santos. Entonces, ¿qué más vamos viendo aquí? Otro evento que complementa esto de las almas que claman. Por el decreto que imponga la institución del papado, en violación a la ley de Dios, esta nación, es decir, los Estados Unidos, se separará completamente de la justicia. Esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que llegó al límite la tolerancia de Dios. ¿Una qué? Una señal de que llegó al límite la tolerancia de Dios, de que esta nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas describieron como el tiempo de angustia de Jacob. Ascienden al cielo clamores de los fieles perseguidos. Y como la sangre de Abel clamó desde el suelo, hay voces que claman a Dios desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas de la montaña, desde las bóvedas de los conventos. ¿Desde dónde? Las bóvedas de los conventos. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces fíjense que aquí en la de White toma el clamor de los mártires del sexto sello y lo coloca al futuro en una segunda aplicación en el contexto de la ley dominical. O sea que cuando venga la ley dominical, ascenderá el clamor y como respuesta a ese clamor Dios va a justificar a su pueblo. O sea que ese es el momento en el que finaliza el juicio de los muertos, comienza el juicio de los vivos. O sea que la ley dominical es lo que separa el juicio de los muertos al juicio de los vivos. Si lo vemos aquí en el gráfico, aquí debería estar entre este otro. Lo que marca el punto de uno a otro es la ley dominical. Entonces el juicio a los vivos comienza con la ley dominical. Otra cita que lo corrobora. En Apocalipsis 13:8, en la Biblia dice: todos los que moran en la tierra le adoraron, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Noten que vuelve a mencionar que es el libro de la vida y que no están escritos. Acuérdense que eso es el juicio. El juicio es determinar si un nombre se borra o queda escrito. En este caso, los que adoran a la bestia, dice aquí, sus nombres no están escritos, o sea, sus nombres fueron borrados. Se le dio espíritu a la imagen de la bestia, que la imagen hablase y hará que cualquiera que no la adore sea muerto. ¿Qué explica de este pasaje exactamente Elena de White? Dice: el Señor me ha mostrado definitivamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante el cual se decidirá su destino eterno. Tremendo esta cita. La imagen de la bestia es la prueba. La marca de la bestia es la prueba. Es la prueba que marca el fin del tiempo del juicio de los muertos, el comienzo del juicio de los vivos, y lo que marca de qué lado vamos a estar nosotros de la historia. Si del lado de la salvación, de la justificación o del lado de la perdición. Se decide mediante esta prueba el destino eterno. Ya lo decía el mensaje del tercer ángel, cuando dice: si alguno en este momento adora a la bestia, dese por muerto, dese porque le va a caer las plagas. Y otro texto contundente que nos corrobora que el juicio de los vivos comienza con la ley dominical es este de Apocalipsis 18:4. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Porque sus pecados, dice, han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Esta expresión hebrea lo que lo está diciendo es: ha llegado el turno en el que Babilonia es juzgada.
Sus pecados han llegado hasta el cielo, Dios se ha acordado de sus maldades. O sea, llegó su momento, llegó su hora. ¿Cuándo llega la hora de esta Babilonia? Babilonia, recuérdese que es una iglesia que se dice ser cristiana. Así que es una iglesia que va a ser juzgada en el juicio investigador, porque es una iglesia que profesa ser cristiana. Y como tal, llega su turno en el juicio. ¿Y en qué momento? En el juicio de los vivos. ¿Y en qué momento es el juicio de los vivos? Cuando sus pecados llegan hasta el cielo. Ahora miren lo que explica Ellen G. White en esta revista, Señales de los Tiempos, del 12 de junio de 1893. ¿Cuándo llegan sus pecados hasta el cielo? Cuando la ley de Dios sea finalmente invalidada por medio de la legislación. Respuesta definitiva. ¿Cuándo llegan sus pecados hasta el cielo? ¿Cuándo se cumple Apocalipsis 18, 4 y 5? Cuando la ley de Dios sea finalmente invalidada por medio de la legislación. Esa es la ley dominical. Entonces la crisis del pueblo de Dios le proporciona a la oportunidad de mostrar quién es el gobernante del cielo y de la tierra. Mientras un poder satánico está conmoviendo los elementos desde abajo, Dios envía luz y poder a su pueblo para que dé el mensaje de la verdad y pueda ser proclamado a todo el mundo. Aquí está el punto clave. Este versículo que habla de los pecados de Babilonia que llegan hasta el cielo se refiere a la ley dominical. Es en ese momento cuando llega el turno, coincide. Es decir, la ley dominical viene a ser el último punto que hacen donde finalmente llega su turno. Llega el turno del juicio de los vivos, de las personas vivas y de las instituciones en ese momento, en este caso de Babilonia. Recapitulando entonces, ¿qué eventos marcan el inicio del juicio de los vivos? De lo que hemos visto, la lluvia tardía se derramará justo antes del borramiento de los pecados, que es el juicio de los vivos. La formación de la imagen de la bestia, iglesia dominando el gobierno en Estados Unidos, será la prueba final. Y la marca de la bestia, la ley dominical, traerá la angustia y el clamor del pueblo de Dios, y en respuesta se declaran justificados los justos muertos y comienza el juicio de los vivos. Así que aquí está, mi querido hermano, 3 elementos que nos van a decir cuándo debía comenzar el juicio de los vivos. Ahora, ni en el 2001 ni en el 2015 se ha formado la imagen de la bestia, ni se ha impuesto la ley dominical. Así que bíblicamente, con el espíritu de profecía de una mano y con la Biblia de la otra, podemos claramente establecer que no hay todavía comenzado el juicio investigador, sino que comenzará cuando comience la ley dominical. Llamado casi que final. Sí, llamado final. Filipenses 3:9 dice Pablo: quiero ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo quería ser hallado en Cristo. ¿Cómo que ser hallado? Esa es una expresión que significa que ser hallado es el juicio. Algo es hallado cuando se busca y no se encuentra o se encuentra. Acuérdense que se dice de los 144,000, en su boca no fue hallada engaño. ¿Por qué? Porque pasaron por un proceso de investigación, de evaluación, de juicio y no se halló nada malo en ellos. Lo mismo dice Pablo: yo quiero ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi justicia, la que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. No quiero mi justicia, la que es por el ser vegetariano. No quiero la justicia que es por guardar el sábado. No quiero la justicia que tenga por dar los diezmos y las ofrendas. No, yo quiero la justicia que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Cómo recibimos la justicia de Cristo? Para ello debemos recibir a Cristo. Debo recibir a Cristo. La justicia está personificada en Cristo, y para recibir la justicia debo recibir a Cristo. Pero para recibir esa justicia de Cristo y a Cristo mismo, Dios nos envió el mensaje en 1888, que tenemos una imagen. El mensaje del 88 que tenemos a Waggoner, este sería Ellen G. White y ese sería A.T. Jones. Dios nos envió a través de estos mensajeros, Waggoner y Jones, el mensaje de Cristo y su justicia. Y lo envió en 1888. Pero hasta que el pueblo de aquel momento no lo recibió, los líderes no lo recibieron y el pueblo tampoco. Por eso que la lluvia tardía se pospuso y todo se detuvo y se ha postergado el tiempo. Hasta que no recibamos nosotros el Cristo de 1888, no tendremos la justicia de Cristo.
La justicia es Cristo y para recibir la justicia tenemos que recibir a Cristo. Pero el Cristo que debo recibir no es el Cristo católico, no es el Cristo revolucionario ni socialista, no es el Cristo evangélico, ni el Cristo de Nicea, ni siquiera el Cristo adventistoide. El Cristo que debo recibir es el Cristo que se fue predicado en 1888. Hasta que no recibamos ese Cristo no tendremos la justicia de Cristo. Y necesitamos eso para prepararnos. Por eso es que tenemos esta imagen. Hay que buscar, hermanos, el mensaje original de 1888. El mensaje de Cristo y su justicia. Y no lo que otros dicen que es. Debemos estudiar libros como este, miren. Libros como este, que aquí tenemos. Estas son las conferencias de 1893. Libro de Gálatas, libro de Cristo y su justicia, Romanos, El camino consagrado a la perfección cristiana. Muchos libros que contienen este mensaje, pero completos, que nos presentan a Cristo y su justicia, aceptando lo que dijeron Wagner y Jones de la divinidad de Cristo, aceptando lo que dijeron Wagner y Jones de la humanidad de Cristo, y cómo esas dos cosas se complementan para presentarnos lo que es la justicia de Cristo. No el mensaje por partes. Algunos aceptan la humanidad de Cristo, pero no lo que dicen Wagner y Jones de la divinidad, que Cristo es engendrado. Entonces, esa parte no la aceptan. ¿Por qué? Porque están aferrados a una doctrina católica llamada Trinidad. ¿Qué pasa? Que por aferrarse a ese catolicismo no están aceptando el verdadero mensaje del 88. Porque los que lo predicaron, aquellos a quienes Dios señaló, dijeron que la base, el fundamento del mensaje era Cristo como el Hijo engendrado de Dios, engendración literal en la eternidad. Esas cosas tenemos que estudiarlas para estar preparados, para que veamos, para que estemos ya listos cuando venga el momento del juicio a los vivos y no dando vueltas en este desierto, no buscando de ser judaizantes, de judaizar, de justificarnos por las obras, que yo hago esto, hago aquello, hago lo otro, y no aceptamos al verdadero Cristo. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, esperamos que esta meditación y estudio haya sido de bendición para tu vida y te ayude a comprender que el juicio a los vivos es algo importante de saber en su verdadero contexto y de prepararnos para ello. ¿Cómo? Buscando los materiales originales. En nuestra página del Ministerio Cuarto Ángel vamos a poner estos materiales a su disposición de forma gratuita para que usted se beneficie. Que el Señor le bendiga y le guarde y hasta la próxima semana. Chao.